¿Qué opinión tienes sobre el método de cría de reinas Nicot, en donde la reina se mete en una jaula para crearse postura y posterior traslarve de huevos a una colmena criadora? Funciona muy bien con las siguientes excepciones. Es una técnica que funciona y por eso el aparato existe y pues no, realmente no tiene muchos problemas. Y hablando de lo que hablamos inicialmente, para hacer cría de reinas desde huevo, es un implemento que funciona muy bien. Ahora, las excepciones son las siguientes. Por alguna razón, abejas africanizadas son muy quisquillosas con el plástico. Entonces, láminas plásticas o esos aparatos plásticos en donde la reina tenga que poner o las abejas tengan que construir panales en láminas plásticas y esto es muy difícil que lo hagan. Con abejas europeas funciona muy bien. Con africanizadas, mi experiencia con implementos plásticos en general no es la mejor. Ahora, si quien está haciendo la pregunta trabaja con abejas africanizadas y el método ya lo ha hecho y el método le funciona, pues funciona muy bien. Realmente funciona. Denis pregunta, cuando se hace un traslarve, según su experiencia, ¿cuál método es más efectivo con abejas africanizadas? A ver, no necesariamente cuál es el más efectivo, sino cuál es el que mejor uno se adapta al método. Yo personalmente hago traslarves en seco con el traslarvador chino, que le permite a uno coger la larva y dejarla con el mismo aparato y no necesita uno hacer traslarves húmedos, que era lo que hablábamos al principio también, con jalea real, pura o diluida para uno poder dejar la larva. Entonces, todos esos métodos funcionan muy bien, incluso era una de las preguntas que tenía por aquí guardadas y es cuál método de cría de reinas funciona mejor. Entonces, ya respondo esa, pero para responder la parte de los traslarves, el que mejor funciona es con el que uno mejor se dé, porque desde que haya una transferencia de la larva, sea con cualquier método que sea, y que la larva quede intacta en la cúpula finalmente, pues funciona muy bien. Entonces, yo personalmente uso el traslarvador chino para hacer traslarves secos. Con respecto a la parte de cría de reinas, pues eso también tendría mucho tema, pero simplemente para mencionarlo, que me han preguntado cuál es el mejor método para cría de reinas. Y nuevamente la respuesta no es cuál es mejor, sino cuál se adapta mejor a mis características productivas. Es decir, métodos de cría de reinas, si ustedes miran libros y miran internet, hay todos los que ustedes quieran, hay el método Palmer, el Clockboard, las recrías, los swarm boxes, combinaciones de ellos, todos los métodos. Sí. Si quieres, ese tema lo vamos a dejar para el próximo sábado, ¿te parece? Vale, solo es para mencionar rápidamente que lo detallamos la semana que viene. Bueno. Así hacemos una tercera, ¿te parece? Vale. Continúa. Vale. No, el mejor método es el que se adapte mejor a mis características, porque alguien que quiera hacer cría de 10 reinas, pues no tiene ningún sentido que se ponga a hacer métodos demasiado complejos. Ahora, alguien que quiere hacer cría comercial de reinas, pues con un método que sea muy básico, pues no le va a funcionar. Entonces, cualquier método funciona. Ustedes como apicultores tienen que escoger es el que mejor se adapte a lo que ustedes quieren, cuántas reinas quieren producir, qué tipo de equipo tienen disponible para hacerlo, qué tan permanente lo quieren hacer, es decir, quieren solo producir unas poquitas reinas en este mes y ya no más, o lo quieren hacer de forma permanente. Eso ya depende de cada uno de los apicultores, pero todos los métodos funcionan.
Nelson pregunta, ¿se puede seleccionar como característica la temperatura en que las abejas empiezan a trabajar? Eso es una característica, claro, eso se puede seleccionar, pero para poder seleccionar una característica se tiene que poder medir. Entonces, para poder medirla, pues dependiendo de la característica, en este caso, pues tendría que ser efectivamente no solo la temperatura, sino la incidencia solar y dependiendo de la hora del día y bueno, todo esto. Pero si uno logra medir esa característica y encontrar diferencias entre diferentes colmenas, es una característica que perfectamente se puede seleccionar. Ahora, para devolverme un poco, es solo esa característica, porque en el momento en que uno se meta a seleccionar esto con mansedumbre y con comportamiento higiénico y con cualquier otra característica, se vuelve un revoltillo que realmente va a tener muchos falsos positivos y no va a poder seleccionar específicamente por la característica que quiere. Bueno, esta es gigante, no sé si entró toda. Vamos a ver, doctor Humberto, muchas gracias por lo de doctor, pero me pueden llamar Humberto porque no soy doctor. Entonces, Humberto está bien. Sigo con una duda. Si la característica de alta defensividad de la africanizada es tan fuerte que cualquier trabajo de selección por mansedumbre nunca va a llevar a nada más allá que los mismos resultados con europeas, ¿no cree que la africanización podría recuperar las características de las europeas que llevan varios siglos en América? Lo digo por la regresión. A ver, la característica de agresividad de las africanizadas, digamos que esté de forma muy marcada, no quiere decir que no haya posibilidades de seleccionar abejas más mansas. Y lo menciono directamente por mi caso porque en la medida que uno pueda detectar colmenas que son más mansas, a partir de ahí uno puede hacer selección genética. Entonces, la agresividad estará presente y permanente si uno la deja que esté presente y permanente. En la medida en que uno haga procesos de selección y esté seleccionando permanentemente abejas que sean más mansas, pues va a lograr que en su población las abejas africanizadas sean más mansas. Entonces, es una característica que es perfectamente seleccionable y pues la agresividad no es que sea absolutamente dominante y no hay nada que la mueva de ahí. Y pues una de las justificaciones en eso está en que pues dependiendo de las poblaciones que uno visite, pues van a tener mayores o menos grados de agresividad. Yo conozco abejas africanizadas que no se puede uno acercar de ninguna forma y trabajar con ellas es absolutamente imposible. Colmenas que uno hace humo y se desocupan de abejas porque además de agresivas son nerviosas. Y tengo mis abejas africanizadas en donde las vacas les ponen la cerca eléctrica al lado y uno trabaja con ellas, las mías están a 20 metros de la casa y pues molestan un poco mientras uno está ahí, pero uno se retira y ya dejan de molestar. Entonces, efectivamente, seguramente las africanizadas nunca van a llegar a los niveles de mansedumbre que tienen las europeas, pero esto no quiere decir que haya individuos dentro de la población que sean más mansos y que uno pueda seleccionar.